Bendiciones, hermanos. Le vamos a pedir a nuestro Señor Todopoderoso que está en los cielos que nos dé la sabiduría, el entendimiento, que nos abra nuestra mente para entender este tema, porque este tema que vamos a tratar hoy es muy importante. El tema es el verdadero nombre de Dios. Este tema está dedicado a la Iglesia Católica, a la Iglesia Apostólica del Nombre del Señor Jesús, que es la Iglesia Unitaria, y también a los testigos de Jehová. No, como ya hemos hablado en otros volúmenes, en otros mensajes, que nosotros no criticamos, sino que hablamos todo con los versículos bíblicos, como nos enseñó Pablo, que no salgamos más allá ni pensemos más allá de lo que está escrito. Solamente expliquemos y hablemos los temas con la palabra de Dios y con la ayuda de nuestro Señor Dios Todopoderoso que está en el cielo, que nos dé el Espíritu Santo para poder hablar lo que Él nos mandó a decir, así como dijo el Señor Jesucristo, que la doctrina no era de Él, sino del quien lo envió. Nosotros no hablamos de nosotros mismos, solamente ponemos nuestros mensajes de publicidad para que se acerquen a la iglesia de Dios. Nosotros siempre hablamos solo lo que está escrito y hablamos solamente de nuestro Dios, porque para Él es toda la gloria, la honra y el poder. Señor, te pedimos por todos nuestros seres queridos, te pedimos por todos los que nos escuchan, que toques su corazón y que entiendan que todo lo que hacemos es por tu voluntad y bajo tu voluntad, Señor, y solamente para que las personas busquen de ti, Padre, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Creador, y también cuando ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo somos adoptados por el pacto de sangre como tus hijos. Como dice Pedro, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor, por ponernos en la iglesia que se habla solo la verdad, que es tu iglesia, la iglesia de Dios, miembro internacional. Bien, hermanos, ya hemos dicho que el mensaje de hoy es el verdadero nombre de Dios. Vamos a analizar en la palabra de Dios cómo es que se le ponen los nombres a las personas, a las cosas, a través de los versículos. Hay unas personas que dicen, o tal vez lo hayan leído en la palabra de Dios, que dicen que el Señor Jesús iba a darnos a conocer el verdadero nombre de Dios. Pues eso es muy cierto, pero muchas personas toman al nombre del Señor Jesús, o sea, Jesús, como que es el nombre de nuestro Dios. Pero, como nosotros ya sabemos, Dios es el Padre, Jesucristo es el Hijo, y el Espíritu Santo de Dios es el otro consolador que el Señor Jesucristo rogó al Padre para que sea nuestro consolador aquí en la tierra. Ellos, los que dicen que el nombre de Dios es Jesús, tomaron del Señor ese nombre para orarle al Padre, pero tenemos que saber que si el Señor Jesús es hijo primogénito de Dios, también es un Dios, porque si usted siembra papa no va a cosechar naranja, pues tiene que salir papa. Asimismo, Dios, si tiene un hijo, tiene que salirle un Dios, pero el nombre Jesús es el nombre del Hijo, no del Padre. Vamos a leer el primer versículo para comprobar lo que estamos diciendo. Génesis 21:33. Dice: plantó Abraham un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno. Aquí en este versículo, como ustedes ven, está encerrado la palabra Yahweh, Yahweh o Yahvé, muchos lo pronuncian Yahvé. Ese nombre es un nombre en hebreo, pero también en el hebreo
estaban unas consonantes que no se podían pronunciar. Pero el nombre que está invocando aquí Abraham es Dios eterno, como ustedes ven al final. Señor Yahweh, Dios eterno, dice. Entonces este nombre, Dios eterno, este también es un nombre para nuestro Señor, en el cual lo podemos invocar. Dios eterno, porque aquí dice que Abraham invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno. Todos los nombres que están escritos en la Biblia son nombres verdaderos de Dios, pero tenemos que recalcar que la palabra Jehová la pusieron los testigos de Jehová en el siglo XIV, y más adelante lo vamos a comprobar. Vámonos al siguiente versículo. Éxodo 15, 23. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara en hebreo significa amargura. Esto nos dice que el nombre que se le daba a las cosas o también a las personas es el nombre que de verdad indica quién eres o qué es lo que. Por ejemplo, a esas aguas le llamaron Mara, porque Mara significa amargura, porque esas aguas eran muy amargas. Así se le puso el nombre a las personas y también a muchas cosas, como por ejemplo en este caso se le puso a las aguas, o al río o al mar, no sé qué era, creo que eran ríos o lagos. Entonces se le puso Mara, porque Mara significa amargura. Otro ejemplo, el Señor le dijo a Simón: te llamarás Cefa, que significa Pedro, y Pedro significa piedra. Pero usted me ha de preguntar por qué el Señor le dijo piedra. Porque el Señor Jesucristo es la roca, que es el fundamento. Entonces como Simón lo reconocía como el Hijo de Dios, porque muchos no lo reconocían. Los escribas nunca creyeron en el Señor Jesucristo, por eso lo crucificaron. Ellos decían que el Señor Jesucristo blasfemaba. Pero como Pedro dijo: tú eres el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, entonces por eso el Señor le puso piedra, le puso Pedro. O sea, es una roca fuerte que no se va a dejar engañar de cualquiera. Eso es lo que trata de decir el nombre Pedro. Vamos al siguiente versículo, que es Génesis 30. Y dijo Raquel: en contienda de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Le puso por nombre Neftalí. Neftalí significa lucha, contienda. Como Dios, Abraham lo llamó Abraham, que significa en hebreo padre de muchedumbres, padre de multitud de gentes, padre de todos los creyentes, padre de muchos padres, padre de muchos, padre de los pueblos. Abraham significa padre de muchedumbre, padre de muchos. Asimismo, Raquel aquí en este versículo dice: en contienda de Dios he luchado con mi hermano y he vencido. Entonces le puso Neftalí. Le puso Neftalí porque Neftalí significa contienda, lucha. Es otro ejemplo que nos da a entender que en ese tiempo, en el tiempo de la ley del Señor, que era directamente por Moisés, se le ponía a las personas y a las cosas, se le ponía el nombre de verdad, lo que significa quién es. No es como en el tiempo de nosotros, que por ejemplo si nace un niño, cogen y van a buscar a una novela y ven un nombre que esté de moda y le ponen. Pero así no era antes. Antes el nombre que llevaba era lo que de verdad era esa persona. Si era una persona luchadora, como aquí por ejemplo, se le puso Neftalí. Vamos al siguiente versículo, Éxodo 34.
El Señor dice: no te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé, como nombre, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. En el tiempo de nosotros que utilizamos nuestra Biblia, que ya es traducida, entonces utilizamos el nombre Señor. Volvemos a leer Éxodo 34:14. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues el Señor, Yahvé, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Aquí ustedes ven que dice cuyo nombre es celoso, está con mayúscula. Entonces, celoso también es un nombre de Dios. Es un nombre que está escrito en la palabra de Dios en el hebreo, en los primeros escritos hebreos de donde se tradujo la Biblia. Pero ¿por qué el nombre de Dios es celoso? Porque el Señor no le gusta que nadie se incline a ninguna imagen, ni adore ningún otro Dios que no sea Él, porque Él es el único Dios que existe. Entonces, es como por ejemplo un esposo. Un esposo se siente celoso si su mujer se ve con otro hombre, o se anda, qué sé yo, anda saliendo con otro hombre. Asimismo la mujer se siente celosa si el marido anda saliendo con otra mujer. Entonces asimismo es el Señor. El Señor es celoso porque el Señor es el único Dios que tenemos nosotros. La iglesia de Dios es la esposa de Jesucristo. Entonces Dios es celoso, no le gusta que su esposa se mezcle con otro tipo de dioses falsos y paganos. Por eso le decía que este tema también tiene mucha relación, o este tema es dedicado para los católicos, porque los católicos se inclinan a imágenes, y eso es un dolor tan grande para el Señor. Como por ejemplo una cruz. Si usted entra a una iglesia católica, tienen una cruz y no se conforman con tener la cruz, sino que también ponen un muñeco dibujado, dándose imagen como que es el Señor Jesucristo que está ahí. La cruz para la iglesia romana es como una silla eléctrica para los americanos. ¿Por qué? Porque los malditos, todos los que eran malos, que se merecían la pena de muerte, lo llevaban a la cruz. Entonces supongamos que usted tenga un hijo o una hija que sea muy mala y la ley lo detiene y lo lleva a la silla eléctrica y lo mata. Imagínese que una persona coja y se haga una silla eléctrica pequeñita y se la guinde como collar. A lo que la madre ve eso, o el padre ve esa silla eléctrica, le recuerda el dolor de su hijo, cómo sufrió ahí en esa silla eléctrica. Asimismo es la cruz. Si una persona anda con una cruz, incluso se hace una imagen como que el Señor está en esa cruz, ¿cuánto no le dolerá al Señor que una persona use una cruz? Entonces por eso nosotros no debemos cargar cruces, hermanos, y peor ponerla en un templo, una cruz, no. Eso es un dolor tan grande para nuestro Señor. Vamos al siguiente versículo, hermano. Dice Levítico 18:21. No darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No profanarás así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor Yahvé. Aquí el Señor nos está hablando de un Dios falso que es Moloc. A este Dios falso le sacrificaban niños. Le sacrificaban niños porque Moloc significa lagarto. Si buscamos en el diccionario hebreo, Moloc significa divinidad de los amonitas, a la que se sacrificaban principalmente niños. Ese es el significado de Moloc. Este es un dios pagano, y muchas personas que adoraban a este dios pagano le sacrificaban niños. Este nombre Moloc es un dios falso, y ese nombre es de un lagarto color amarillo con grandes manchas pardas. Es de Australia. Y si ustedes se dan cuenta,
¿A quiénes se le conoce como lagarto? Muchas personas por ahí, aunque es de broma, son inconversos, le dicen lagarto a algunas personas. ¿Por qué? Porque son hambrientos, le interesa mucho el dinero, son ávaros. A esas personas le ponen lagarto. Pues Moloch es un dios pagano y es un lagarto. Por eso es que él tiene hambre de niños tiernos y por eso le sacrifican niños. Y a los hambrientos se los conoce como lagarto. Por eso nosotros no tenemos que andar poniendo apodos ni sobrenombres, porque el Señor incluso en su palabra dice que de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta. También si revisamos Efesios 4:29 dice que de nosotros solo salga palabra de edificación a fin de agradar a quien nos escucha. Vamos al siguiente versículo, Amos 4:3. Ciertamente el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana, pasa sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Aquí vemos otro nombre. Dios de los ejércitos. El Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Muchas personas creen que Dios de los ejércitos o el Señor de los ejércitos se le puso porque comandaba ejércitos en la antigüedad. Pero eso es una equivocación, hermanos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No solamente Él comandaba los ejércitos antes, sino siempre. Y los ejércitos de Él no solamente son hombres, sino que también son langostas, son muchas plagas que Él mandó. Eso también son ejércitos, porque el Señor, cuando puso la plaga al faraón, las plagas a través de Moisés, todos esos son ejércitos del Señor. El Señor es el Señor de los ejércitos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted se ve una película de guerra, una película de guerra que yo recuerdo se llama Códigos de Guerra, es muy buena, la pueden ver. En esa película hay un hombre, hay un soldado que se lanza sobre una granada. Pero ¿por qué se lanza sobre esa granada ese soldado? Es porque ya no tenían salida y todo el pelotón estaba ahí. Entonces este soldado se lanza para solo morir uno, para solo morir él, y para que los otros sigan viviendo y se puedan salvar en la guerra. Pero ¿quién mandó a ese soldado a hacer eso? Toda persona que tiene ese espíritu de héroe puede hacer eso. Todo el que tiene espíritu de héroe puede hacer eso. Pero él obedece a uno. No obedecía al jefe principal del escuadrón, no. Él por su propia voluntad se lanzó. Pero eso en realidad es una decisión que Dios nos pone. Entonces el que comandaba a ese soldado no era cualquier hombre, era Dios. Entonces así mismo pasa con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, vamos a revisar el versículo Mateo 26:36 para explicar por qué se le puso a Dios Señor Dios de los ejércitos. Vamos para eso, vamos a explicarlo. Vamos a Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y allí oro. El Señor Jesucristo iba a orar a ese lugar que se llama Getsemaní, al Padre, para confirmar si es que él podía pasar
la crucifixión, que también se la conoce como la copa. Quería saber si de verdad es la voluntad del Señor, por eso fue a orar a ese monte, y también porque no tenía temor, sino que lo que tenía era un gran dolor, porque él ya estaba con sus discípulos, con su pueblo, estaba junto con su iglesia. Entonces el Señor Jesucristo ama a su iglesia, entonces para él era un dolor tan grande que tenía que ser crucificado. Por esto le oraba al Señor para confirmar si se podía o no pasar la copa que era la crucifixión. Entonces leemos Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor le pedía al Padre que si era posible pasar esa copa. Vamos al versículo Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Como no tenía respuesta de Dios, entonces el Señor ya se estaba dando cuenta que estaba confirmado que él tenía que ser crucificado. Si él quería, él podía llamar a legiones de ángeles para que lo defiendan, pero esto tenía que pasar. Seguimos leyendo Mateo 26:50. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y lo prendieron. Como aquí ven el título, hermanos, dice arresto de Jesús. Ya estaba confirmado porque el Padre ya no le respondió. ¿Pero por qué no le respondió? Porque el Señor tenía que pasar por la crucifixión, que es la copa. Eso de ahí era una obediencia. Ese es el mayor ejemplo de obediencia hacia Dios. Porque no era la voluntad del Señor Jesucristo, sino la voluntad de Dios. Siempre nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios Padre que está en los cielos. Él es el que dirige, Él es el que manda, Él es la máxima autoridad de todo, no solamente del Señor Jesucristo, sino de toda la iglesia y de todo el mundo. Incluso hasta el enemigo, cuando Dios habla, el enemigo obedece, hermanos. Cuando fue Judas ya que lo había vendido, fue a entregarlo a Judas, entonces lo prendieron y lo llevaron prisionero. Vamos al siguiente versículo, Mateo 26:53. Aquí confirmamos lo que yo les decía hace un rato, que él podía llamar legiones de ángeles y eso no tendría que pasar. Aquí dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Le preguntaba. ¿Por qué? Porque uno de sus seguidores le había cortado la oreja a uno de los soldados del grupo de los que los venían a prender. El Señor cogió y le colocó la oreja. Acuérdense de eso, está escrito, hermanos. Entonces todo esto pasó el Señor, pero lo principal es la obediencia al Padre. Vamos a Mateo 26:54. El Señor pregunta: ¿pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Dice. Entonces eso es lo que le estaba diciendo al seguidor, que no tendría que levantar espada, ni cortar, ni dañar a nadie, porque esto tenía que hacerse. Porque si no fuera así, él le pudieran mandar una legión de ángeles y a él no le pasaba nada, al Señor. Pero esto tenía que ocurrir. Entonces, como le estaba explicando del ejemplo de la guerra, de la película de guerra, pues allá ese soldado se tira sobre la granada. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo no se tira en una granada, sino que Él se entregó a la cruz, porque aquí ya el Señor ya iba a ser flagelado,
golpeado de distinta manera, blasfemado, escupido, maltratado de todo sentido. Incluso le hicieron una corona de espinas que se la clavaron en la cabeza y toda su sangre derramada por todos lados. Su cuerpo era llagas. El Señor no se lanzó solamente en una granada, sino que fue a la cruz y dio su vida, derramó su preciosa sangre por toda la humanidad, no solamente por un pelotón, como se ve en las películas de guerra, sino que se lanzó, se tuvo que obedecer el Señor para salvar a la humanidad, no solamente al pueblo santo de Jerusalén, sino a todo el mundo. Entonces, por esto, hermanos, aquí nos damos cuenta por qué es el nombre de Dios Padre, Dios de los ejércitos, Señor Dios de los ejércitos, porque Él no solamente comandaba antes, sino toda la vida Él comanda todo. Él es el que manda. Y los ejércitos no solamente son hombres, pero aquí un solo hombre dio la vida por toda la humanidad en la cruz, que es el Señor Jesucristo, y Él es nuestro Salvador. Por eso es que es este nombre que ustedes acabaron de ver, Señor Dios de los ejércitos. También el Señor lo llama Padre. Aquí vemos en Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesucristo no vino a hablar por su propia cuenta. Pero lo principal que vemos en este versículo es que el Señor lo reconoce como Padre. Entonces este es otro nombre de Dios, pero este nombre de aquí no lo dio cualquiera, porque el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el unigénito de Dios, y aquí le dijo Padre, y Él nos enseñó a llamarlo Padre a nuestro Dios. Antes se le decía Padre eterno, Abraham también se lo dijo, y también Dios de los ejércitos es otro nombre. También celoso, Dios celoso es. Nuestro Dios también es celoso porque Él no le gusta que adoren a otra imagen. Eso no es permitido, y eso es un mensaje para los de la Iglesia Católica. Siguiente versículo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí estamos viendo lo que yo les explicaba hace un rato, que el Señor Jesucristo envió a otro Consolador, que es el Espíritu Santo, pero le rogó al Padre, dice. El Padre, otra vez menciona al Señor Padre. Ese es el nombre que trajo el Señor Jesucristo a darnos a conocer. No es como la Iglesia Unitaria que dice, no, si el Señor vino a traer el verdadero nombre de Dios. Pues este es un nombre eterno, porque Padre, usted le puede decir a Dios, invocarlo en oraciones y en todo, porque incluso el Señor también nos enseñó. Vamos a Juan 17:21. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí nuevamente, como ustedes pueden ver, le dice Padre. Ese es el nombre que nos envió a decir nuestro Dios, que el Señor Jesucristo diga. Acá tenemos otro versículo, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí también no solamente el Señor Jesucristo le dice Padre, sino también Pablo. Dios Padre, que ese también es un nombre que usted puede utilizar para invocarlo a Dios. Dios Padre, Dios eterno, Padre eterno, Dios de los ejércitos, Dios celoso, Padre celoso, Dios celoso es. Mateo 6:9. Vosotros pues oréis así, dice el Señor Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? Padre,
porque así está diciendo, Padre nuestro, Padre está con mayúsculas, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el nombre que nos trajo el Señor Jesucristo. Pero en las iglesias apostólicas del nombre del Señor Jesús dicen que el verdadero nombre es Jesús, cuando Jesús quiere decir Dios con nosotros. Vamos a Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí nos estamos dando cuenta que el Señor Jesucristo nos prohíbe decirle Padre a nadie aquí en la tierra. Padre vuestro a nadie. Pero nosotros tenemos nuestros papás biológicos. Aquí el Señor se está refiriendo en lo espiritual, que no llamemos a nadie Padre, pero en lo espiritual. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Otro ejemplo para la Iglesia Católica, para darnos cuenta que la Iglesia Católica está mal, porque en la Iglesia Católica se sienta un cura ahí en un qué sé yo, en un kiosquito ahí encerrado, y viene una persona y le dice perdóneme Padre porque he pecado, le dice a un cura. Entonces eso es incorrecto. Aquí ustedes están viendo el versículo que el Señor Jesucristo está prohibiendo que se le diga Padre en lo espiritual a cualquier persona aquí en la tierra. Pero a nuestros papás biológicos sí le podemos decir, porque la persona que es nuestro padre biológico, Dios fue que lo escogió para que nosotros nazcamos aquí en la tierra. Pero aquí lo volvemos a leer, Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Nuevamente el Señor Jesucristo nos dice que lo reconozcamos a nuestro Dios como Padre. Y ese es el nombre eterno que se utiliza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted en ningún momento ve la palabra Jehová, pero esa palabra lo pusieron los testigos de Jehová, que más adelante lo vamos a confirmar. Pero lo que queremos recalcar es que no le llamemos en lo espiritual, por ejemplo, a ningún sacerdote, a ninguna persona, no le digamos Padre, porque eso es prohibido por el Señor Jesús. Mateo 23:10 también dice el Señor, ni seas llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Asimismo tampoco podemos llamarle maestro aquí en la tierra a nadie, porque el único maestro es el Señor Jesucristo. Si usted tiene a alguien que le enseña, pues dígale profesor. Tampoco le diga pastor, porque pastor, sí hacen personas funciones de pastor, pero no se le debe llamar así. ¿Por qué? Porque el único pastor es el Señor Jesucristo. Porque el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. ¿Y quién es el que dio la vida por nosotros? El único, el Señor Jesucristo. Nadie más ha dado la vida por nosotros. Entonces a ninguna persona aquí en la tierra le llame maestro. Solamente dígale, qué sé yo, profesor, alguna otra cosa, pero no le diga maestro ni tampoco pastor, porque pastor es uno solo, el Señor Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 14:5. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí vemos, hermanos, que cuando una persona tergiversa las cosas, como por ejemplo en la iglesia unitaria, que dicen que el nombre de Dios es Jesús, porque así se llama la iglesia apostólica del nombre del Señor Jesús. Entonces eso, si es una equivocación, bueno, tal vez por la ignorancia Dios pueda tener misericordia, pero tenemos que saber la verdad, porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Entonces aquí dice que no tiene que hallar mentiras en nosotros, porque aquí en Apocalipsis 14:5 está hablando de los hijos de Dios. Dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esos son los 144,000 sellados. No se halló mentira en ellos. Entonces ahora vamos a comprobar que la palabra Jehová lo han puesto los testigos de Jehová en el siglo XIV. Aquí en esta página de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, aquí vemos
que dice: mientras que nos inclinamos, dicen los testigos de Jehová, a la pronunciación Yahweh como la forma más correcta, hemos retenido, dice, el nombre Jehová, por causa de que las personas se familiarizaron con este nombre desde el siglo XIV. Aún más, esto se preserva igual con otras formas, las 4 letras JHBH. Si nosotros revisamos en las Biblias hebreas, no existe la letra J. Entonces, y solo se encontraba la palabra Yahweh como referencia a nuestro Dios. Pero estos señores aquí van diciendo que para la forma más correcta hemos retenido, dice, el nombre Jehová. Entonces los testigos de Jehová lo pusieron en el siglo XIV, este nombre, que no es nombre, sino que para nosotros es una palabra. Según ellos dicen que significa yo soy el que persisto por sí mismo. No sé qué significará esa palabra, pero ellos lo pusieron. Entonces esa palabra no es correcta. Nosotros utilizamos la Biblia de las Américas porque en esa Biblia no se lee la palabra Jehová, pero no estamos en contra de la Biblia Reina Valera, porque la Biblia Reina Valera es muy buena. Lo único es que hay que sacar esa palabra porque esa palabra no es correcta. Vamos a comprobarla de otra manera. Vamos al razonamiento a partir de las Escrituras, página 192. Aquí dice: por tanto, algunos modernos han enmarcado el nombre Jehová, siendo desconocido para todos los antepasados, ya sea judíos o cristianos. Aquí nos está confirmando en este papel que es el razonamiento a partir de las Escrituras, página 192. Esto es de los testigos de Jehová, hermano. Ellos mismos reconocen que ni los antepasados del Antiguo Testamento, ni los judíos ni cristianos, en ningún momento encontraron esa palabra Jehová en ningún lado de la Biblia. Entonces aquí comprobamos lo que yo les decía hace un rato, que no hay que mentir, hermanos, porque esa palabra Jehová no es un nombre de Dios. Por eso mismo he hecho este CD, he imprimido este programa, este video, para comprobarle a las personas que están equivocados, que no deben de mencionar ese nombre, porque nosotros no debemos mentir. Como dice el versículo Apocalipsis 14:5, en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo quiero recalcar que el Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia, no va a venir por cualquiera, hermanos. Él escudriña la mente y nuestro corazón. Entonces no debe hallar mentiras en nosotros. Si ustedes saben quién es el padre de la mentira, pues lo puede leer en Juan 8:44. Ahí Dios menciona al padre de la mentira. Vamos a leer Deuteronomio 4:16. Dice así: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hombre o de mujer. Esto de aquí es una falsedad, es una mentira, hermano. ¿Cómo ustedes creen que el Señor Jesucristo puede levantar a esa iglesia católica? No la puede levantar, por lo contrario, antes va a descender al fondo del abismo, porque es una tarea de mentirosos, hermano. Yo no le recomiendo a nadie que siga en esa iglesia, hermano. Seguimos adelante. Apocalipsis 3:12. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:12, dice que al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo dice que al vencedor. ¿Quién es el vencedor? El vencedor no es el que corre más rápido, hermano,
sino el que guarda la palabra de Dios y el que cumple la voluntad de Dios. Ese es el vencedor. Y también el que hace piedad con las personas, porque como ya vimos en el mensaje anterior sobre la vida eterna, cómo se gana la vida eterna. Son los vencedores los que van a ganar la vida eterna, hermano. Entonces aquí dice el Señor que al vencedor lo hará columna, dice en el texto. Y no solamente eso, sino que va a escribir sobre él el nombre de Dios. Aquí no es que el Señor va a escribir Padre, o Dios eterno, o celoso Dios, no. Va a escribir el verdadero nombre de Dios. Porque el verdadero nombre de Dios, el Señor nunca se lo dio al hombre. Porque el Señor es muy alto para que cualquiera, en cualquier boca esté el nombre de Él. Por eso es que al Señor Jesucristo se le dio la orden que solo diga Padre, que no diga el nombre de Dios. Pero al vencedor en los cielos, a ese sí va a descubrir ese nombre, porque va a ser escrito sobre él, dice aquí. Y también el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Aquí dice al final, dice, la cual desciende del cielo con mi Dios. Y mi nombre nuevo, o sea, el nombre nuevo del Señor Jesucristo. También el nombre de la Jerusalén de arriba, que es nuestra madre, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos, dice. Entonces aquí podemos, con este versículo, usted analícelo bien, hermanos, pueden copiarlo, revisarlo bien en su Biblia. Nosotros, como ya hemos hablado antes, nosotros nunca hablamos otra cosa que no está escrita en la palabra. Nosotros no interpretamos la Biblia, porque la palabra de Dios ya está completa, no hay que interpretarla, todo está explicado en la palabra de Dios. Estos CD nosotros los hacemos para que las personas aprendan a escudriñar la palabra y se acerquen a la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. En los mensajes de publicidad hemos escrito que nos llamen al 0980 27 63 20 o envíen un mensaje, o también al correo electrónico robert@joel@hotmail.com para que reciba su instrucción bíblica gratuita. También en nuestra iglesia de Dios, que queda aquí en La Garzota, cerca del CNT, ahí nosotros damos todos los implementos necesarios. No le cuesta nada, porque la palabra de Dios no es para negociarla. Nosotros no somos como muchos, como dice Pablo en 2 de Corintios 2:17. Él dice que no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Nosotros no somos así, hermano. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo, no solamente la palabra la dio gratis para que no haya obstáculo de que la persona busque de Dios, sino también los milagros. El Señor Jesucristo nunca cobró por un milagro ni por predicar nada. Pero en este tiempo se ve muchos falsos profetas que incluso se ponen precio. Si uno los invita a algún lugar, dice, yo no voy si no hay $50 para poder ir a predicar. Así dicen algunos. Pues, hermanos, hay que cuidar mucho nuestra integridad, porque no es la vida de otro que vamos a perder, sino nuestra propia vida si nosotros andamos escuchando mentiras y cosas semejantes. Pues entonces aquí ya quedamos, hermanos, que el verdadero nombre de Dios nunca se le dio al hombre, porque el hombre no es digno para mencionar el nombre de Dios. Ningún hombre aquí en la tierra es digno, porque todo el mundo pecó. Todos nosotros fuimos descendientes de Adán y Eva, y Adán y Eva pecaron desobedeciéndole a Dios. Nosotros nos estamos reconciliando cuando aceptamos las enseñanzas del Señor Jesucristo, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Nosotros nos estamos reconciliando con Dios, porque ya la desobediencia viene desde el origen. Eso vino desde el jardín del Edén por los antecesores, que es Adán y Eva. Aquí con este versículo comprobamos que el verdadero nombre de Dios, los vencedores son los que lo van a conocer allá en el cielo, hermanos. Y también el nuevo nombre del Señor Jesús y el nombre verdadero de la madre de nosotros, que es la Jerusalén, que es libre, la Jerusalén del cielo.
También ya hemos comprobado que la palabra Jehová fue impuesta por los testigos de Jehová en el siglo XIV. Lo hemos explicado con dos páginas, una del razonamiento a partir de la Biblia y otra de la traducción del Nuevo Mundo. Aquí tenemos una publicidad, hermanos, de nuestra Iglesia de Dios, con los contactos para que usted nos mensaje para las Biblias gratuitas y los cursos gratuitos. También pueden bautizarse en la iglesia y seguir el curso de obrero de la iglesia. Y como en la palabra de Dios dice que todo obrero es digno de su alimento, el obrero tiene su sueldo en nuestra iglesia de Dios. Pero todo eso depende del llamado que usted tenga, de el espíritu, de los dones del espíritu que Dios le haya dado, porque nosotros no obligamos a nadie para que vayan a predicar ni a hacer nada. Si usted ve que yo hago estos CD con todos los mensajes de Dios, es porque nosotros tenemos tres cosas muy importantes, que son el amor, la fe y la esperanza, pero sobre todo es el amor. El mayor fruto del espíritu es el amor. Pero ustedes han de decir, pero ¿por quién siente amor haciendo estos CD? Pues yo siento amor porque así como el Señor Jesucristo le duele que una persona se vaya al infierno, así a mí me duele que una persona permanezca en la ignorancia y que no conozca de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Creador y por último de nuestro Padre eterno, Dios de los cielos, así como vimos en el nombre, acabamos de ver aquí. Entonces ese es el amor que yo siento. No es un amor carnal ni un amor con malicia, sino es un amor por las almas que se pierden. Por ejemplo, si hay un accidente, hay muchos accidentes en este tiempo. Si usted revisa las estadísticas, diariamente mueren muchas personas. Pero eso para nosotros los cristianos es una vergüenza. ¿Por qué? Porque tantas personas que estudian la palabra de Dios y no llegan allá en el momento que una persona está a punto de morir, porque así sea en los últimos minutos que una persona acepta al Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo es grande en misericordia y es el único varón que estuvo aquí en la tierra que tuvo la potestad de perdonar pecados aquí en la tierra, y aún lo sigue haciendo, porque el Señor dice en la epístola de Juan, dice: para que sepas, le dijo un paralítico y a todos los fariseos que lo escuchaban, que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados aquí en la tierra. Así dijo el Señor. Y también dijo que ya Dios no condenaba a nadie, porque Dios Todopoderoso dio todo el juicio a su Hijo, y su Hijo no vino a condenar a nadie, sino a salvar. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Con respecto a lo del ejemplo que les hablé antes, el héroe obedece la voz del que comanda el ejército de salvación. Y uno es el héroe, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero el Señor Jesús no salvó solamente a un pelotón, como el héroe de las películas de guerra, sino a toda la humanidad. Por eso es que su nombre es eterno, el nombre de Dios. Su nombre es eterno, Dios de los ejércitos. Porque nuestro Señor nos salvó para toda la eternidad. No para un momento solamente, o solo a un grupo, sino a toda la humanidad. Por las personas, pero las personas en este tiempo se hacen ignorantes o desentendidos y no reconocen lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Los que estamos acusados por los decretos anteriores. Por ejemplo, los decretos de Moisés nos acusaban, pero el Señor los sacó de en medio de nosotros, clavándolo en la cruz. Así dice la palabra. Nosotros fuimos liberados por el Señor Jesucristo, porque antes que vayamos al Señor Jesucristo, nosotros estábamos bajo una condenación. ¿Cuál es esa condenación? La paga del pecado o desobediencia es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Cuando uno recién recibe al Señor Jesucristo,
es un niño espiritual, y de ahí tiene que caminar mucho más. Cualquiera no le puede llamar padre porque el Señor no lo va a escuchar. Él solo escucha a los que son sus hijos, a los que reconocieron a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es que el pacto de sangre es la puerta para la salvación para todo aquel que cree. Así como dice en Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice en Juan 3:16. Pero Padre significa que nosotros, los que confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos la descendencia verdadera. Somos la descendencia verdadera de Dios eterno. Pero si lo hacemos de corazón, no como algunos que dicen, ay, soy cristiano, pero sin embargo, usted ve los frutos, da hasta repugnancia, hermano. Entonces eso no es así. Si usted es un predicador, hermano, diga la verdad, hermano, porque si usted miente o si usted ofende a alguien, como dice la palabra, ya es culpable de todos. También el Señor Jesucristo dijo claramente, un poco de levadura leuda toda la masa. Si en un grupo que se llama religioso una persona ya falló, pues toda la masa está condenada, hermano. Eso es lo que dice el Señor, que un poco de levadura leuda toda la masa. No hay que mentir, porque el padre de la mentira es la serpiente antigua, diablo o Satanás, que Dios lo reprenda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el padre de la mentira, el enemigo. O sea, que modificar la Biblia es muy malo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, así como han puesto ese nombre equivocado, esa es una falsedad grande, hermano. Eso es una modificación, cuando en la palabra de Dios dice que cualquiera que modifica, que aumente o disminuye algo que está escrito en la Biblia, tiene por condenación todas las plagas que existen en este libro, dice el Señor en su palabra. Entonces no hay que modificar la palabra, hable solamente lo que está en la palabra. Así como dice, por ejemplo, en Números 24:12 dice lo siguiente: Balaam le respondió, no lo declararé yo también a los mensajeros que me enviaste diciendo, aunque Balaam me diera su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. O sea, de su propia cuenta, dice aquí. No puedes hacer ni cosa mala ni buena de su propio arbitraje. Pero lo que hable el Señor, eso diré, dice aquí. Eso diré yo, dice aquí. Aquí dice la profecía de Balaam. Dice, otra vez repetimos, aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitraje. Pero lo que hable el Señor, eso diré yo. Así dice claramente, hermanos, nosotros no podemos traspasar más de lo que está escrito, de lo que está dicho en la palabra de Dios. Y sabemos que la Reina Valera, donde se puso ese nombre Jehová, es una traducción. Y nosotros, para llegar a la verdad, para no equivocarnos, tenemos que buscar los antiguos escritos en la Biblia hebrea, porque una parte que es el Antiguo Testamento se sacó de los pergaminos hebreos, y otra parte que es el Nuevo Testamento se sacó de los pergaminos o de los escritos egipcios. Eso es lo que sabemos hasta la fecha. Vamos a ver el versículo también de Santiago 3:2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí, hermanos, nos damos cuenta. Muchas personas dicen que no hay nadie perfecto. Pero si yo le pregunto a usted, ¿ustedes creen que no hay nadie perfecto? Pues aquí el Señor dice que si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo, dice. Si nos recordamos que a Job también se lo reconoció como un hombre perfecto, el Señor lo reconoció. El Señor reconoce a una persona perfecta cuando esa persona no ofende. Pero ¿cómo no podemos ofender?
La única forma de no ofender es solo hablando con la palabra de Dios. Es la única forma. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes se ofenden de la palabra de Dios? Pues si ustedes se ofenden es porque hay algo malo en usted. Porque la palabra de Dios es perfecta. Lo podemos ver en Proverbios 8:8. Lo vamos a leer. Proverbios 8:8 dice: justas son todas las razones de mi boca, dice. Nada hay en ellas perverso ni torcido. Entonces aquí vemos, hermanos, que toda la palabra de Dios es justa, dice. No hay nada perverso ni torcido en ella. Muy bien, hermanos, entonces hemos terminado este tema, gracias a Dios. Vamos a agradecerle al Señor por habernos dado esta oportunidad nuevamente de comunicarnos con ustedes para un tema que era muy importante, que es el nombre de Dios. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en este mensaje de publicidad, dice que también nos puedes ver en una programación del Camino Antiguo en el canal 8 Gama Visión, todos los días de 4:30 hasta 5:30 de la mañana. En el canal 8, que es Gama Visión, a las 4:30 de la mañana, usted de la madrugada nos puede ver en el Camino Antiguo, la programación que tenemos de la Iglesia de Dios. Pero también los puede encontrar en los canales satelitales, como por ejemplo los de cable, en canal 107, 114, 104. Usted lo puede ver en Gama Visión. También puede vernos en internet en elcaminoantiguo.com. Usted puede buscar ahí en el internet y puede vernos las 24 horas del día en toda la programación que tenemos por internet a través de los satélites. Asimismo, en todos los países de habla hispana, también en México, y también hemos llegado ahora a África. Pues agradecemos mucho a todas las personas que nos hayan escuchado y vamos a hacer una pequeña oración para despedir el mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por todos los recursos que nos das, por toda nuestra vida, por toda esa inteligencia y por esos dones del Espíritu Santo, por tu Espíritu que nos das, Señor, para poder llegar a las personas. Y te pedimos que toques esos corazones, Señor, para que se conviertan mucho a ti, Señor, y vivan una vida en abundancia, libre de pecado, que salgan de la muerte espiritual, Señor, y que lleguen a la vida eterna, que puedan ganar esa gran recompensa que tú nos das, Señor, que es tierras nuevas y nuevos cielos. Gracias, Padre. Nada podemos dar si tú no nos das. Lo que por gracia recibiste, por gracia tienes que entregar, dice la palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres dueño de todo lo que existe en la tierra y en el cielo. Todo es tuyo. Toda la alabanza, el poder, la magnificencia, todo es tuyo, Señor. Tuyo es la gloria, la honra, la magnificencia, el poder, la victoria, Señor. Gracias. Y todo lo que existe en el universo, porque tú lo has creado. Bendice a nuestra familia, sánala, expulsa todo espíritu negativo, inmundo de nosotros. Bendice a los ministros de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Sé que tú escuchas la oración del justo, tiene poder, dicen algunos. Señor, hay muchas verdades que se dicen, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios eterno. Queda despedido, hermanos, todos los que nos están escuchando. Gracias a Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.